a todos en América Latina y en Norteamérica y en todas partes del mundo que nos están viendo en esta hora. Muchas gracias, Pastor Daniel, por la invitación. En esta mañana vamos a abrir las Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Hágame el favor. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Repitan conmigo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Padre bueno, te adoramos en esta hora. Gracias por estos tiempos de refrigerio. Gracias por la visitación tuya en tu iglesia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos necesitamos seguir escuchando tu voz, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice esta iglesia local y bendice la iglesia tuya en todo el universo. Aquellos que de corazón limpio invocan tu nombre, derrama también tu espíritu sobre ellos. En el precioso nombre de Jesús enseñamos tu palabra. Amén y amén. La enseñanza de esta mañana la hemos querido titular Una voz profética en tiempo de crisis. Siempre los cristianos estamos familiarizados con varios aspectos del Señor. Siempre hemos dicho y seguiremos diciendo lo mismo: Jesucristo es el Señor de la vida. Los que crean digan amén. Amén. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Amén. Pero hay algo más: Jesucristo también es el Señor de la historia. Muy pocas veces nos familiarizamos con este tercer aspecto del Señor. Decimos, es mi Señor, Él es mi Señor. Decimos, Él es el Señor de la iglesia. Efectivamente, Él es el Señor de la iglesia. Pero pocas veces decimos, Él es el Señor de la historia. Él hizo la historia pasada. Los que crean digan amén. Hace la historia presente y seguirá haciendo la historia futura. Por eso el profeta Isaías nos da esta declaración extraordinaria: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y miren, aquí está el Señor de la historia. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Él se mueve en la historia y Él ha hecho la historia siempre. Por esa razón nosotros decimos con el salmista: en cuanto a mí, pobre y angustiado, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios, no te demores. Y esta expresión del salmista también debe ser la oración de todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Lo que quiero transmitirles en esta mañana es una verdad. Dios usa a los hombres para resolver los problemas de los mismos hombres. Es interesante observar esto. Él te usa a ti
tal como eres, para bendecir también a otros. En las Escrituras hay unos ejemplos muy importantes de ciertos personajes que fueron usados excepcionalmente por el Dios de la historia. Lo que ellos fueron capaces de hacer en el pasado, todavía en este comienzo del siglo XXI, nos inspira y también nos alienta. Hoy podríamos decir que fueron campeones de la fe, vivieron como nosotros, se parecían a nosotros, lucharon como nosotros, vencieron como nosotros en la gran competencia de la vida, como tú y yo debemos vencer también. Digan amén. De manera que estamos llamados a ser fieles a Dios, tal como fueron quienes nos antecedieron en la fe. Miren, Abraham decide un día obedecer a Dios. Dios le dijo en una ocasión: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En un acto de fe, salió sin saber a dónde iba. Moisés también es otro personaje extraordinario. La Escritura declara: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener y sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Recompensa y fe lo hicieron victorioso. Digan amén. Tenía puesta la mirada en el invisible y no le tuvo miedo a la ira del faraón y caminó por fe. En esa larga historia de siglos y milenios aparecen los escogidos para cambiar el rumbo en la historia de los pueblos. En la historia bíblica siempre han habido personajes extraordinarios, como también en estos tiempos. Miren, en la época bíblica hubo un personaje que se llamó Enoc, que resuelve caminar con Dios. Y había corrupción también, como lo hay en estos tiempos, pero dice que fue traspuesto para no ver muerte, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Denle un aplauso al Señor. Tuvo testimonio. Y le tocó vivir en una época de corruptos. Un Elías que no doblegó sus rodillas a los Baales. Un Daniel que no decidió contaminarse, que decidió no contaminarse y de orar siempre y de interceder. Un Juan el Bautista que decide no callar y levanta su voz profética contra el establecimiento político y religioso de su época que se había corrompido. Y también hay hombres como Bernabé, que resuelve darlo todo para la obra de Dios. De manera que cuando amamos a Dios no debemos preocuparnos, Danielito, siempre aparecen los Bernabé. Salieron muchos, pero aquí hay más Bernabé. Tenga paz, que la obra sigue. Me gustó mucho. El templo, la cuota ya la cubrieron, amén. Se fueron 80, pero la bendición quedó. Digan amén. Un aplauso al Rey. Alabado sea Dios. No dependemos de los hombres, dependemos de sus promesas. Eso es lo que nos hace victoriosos. No amamos a la gente por lo que tienen, no amamos el bolsillo de la gente, amamos a la gente. Eso es lo que tú has hecho siempre. Nunca ama el bolsillo de la gente, pero los recursos aparecen. Porque usted ama a la gente y ama a Dios. Otro aplauso al Rey. Alabado sea Dios. Pero miren,
También aparece un apóstol como Pablo, que rechaza las posiciones y ventajas temporales como pérdida para ganar a Cristo. Aquí hay también un Abraham que deja su parentela, un Moisés que rechaza las glorias humanas. Fueron hombres excepcionales. Quiera Dios que podamos imitarlos. Dígale al que tiene al lado, imítalos. Alabado sea Dios. Me voy a detener brevemente a analizar la vida de Elías. Apareció en una época muy difícil también. Un hombre humilde, pero dispuesto a tener un ministerio profético con seriedad y responsabilidad. Él hablaba así: así dice el Señor, sin importar las consecuencias. Llamado por Dios, preparado por Dios y enviado por Dios. Digan amén. Preparado por Dios, llamado por Dios. Diga, llamado por Dios. Preparado por Dios. Y damos gracias a Dios porque Él siempre hace la historia y escoge a hombres para hacer la historia. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Él no dice dame tu cabeza. Interesante, ¿no es cierto? El dame tu corazón. El corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestra personalidad. Y miren lo que hace Elías. Había crisis social, política y religiosa en la época en que incursionó Elías. El reino estaba dividido, escaseaba la palabra de Dios, los reyes se habían corrompido y se habían unido a los idólatras para producir actos de idolatría. La gloria ya no se la daban a Dios, sino a los Baales. Sociológicamente estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que se produjera un gran cambio en esa sociedad. Dios tenía que intervenir. Yo creo que Dios va a tener que intervenir en estos países, ¿lo creen? Y lo está haciendo. Y mire lo que pasó en aquella época. Dios les había dicho en el pasado: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Pero el pueblo de Israel, con todos sus gobernantes, habían hecho todo lo contrario. Hizo también Acaz una imagen de acera, haciendo así Acaz más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Cuando yo pienso en la depravada condición espiritual de Israel en la época de Elías, pienso en Colombia, en su tierra, en la mía, en América Latina y cómo está el mundo en estos días. Pero yo sigo creyendo que antes de que Él intervenga, sigo creyendo que nuestro Dios es misericordioso. Digan amén. Amén. Es paciente. Amén. 3 veces santo. Amén. Es celoso. Amén. Pero no indolente ni indiferente a la maldad de los pueblos. ¿Estamos de acuerdo? Esas características y atributos son de Dios, pero Él no es indolente ni indiferente a la maldad de los pueblos. Este es un país saturado de religiosidad, de santería, de idolatría, de violencia, de paganismo, de hechicería, de ocultismo, pero vacío de Jesucristo. Yo poco veo telenovelas, pero a veces, de vez en cuando, veo El Patrón del Mal. ¿Se acuerdan? Esa época terrible de Pablo Escobar. Se santiguaban para matar al que tenían que matar. Tragedia, religiosidad por todas partes, pero maldad por toda Colombia. Esa situación Dios la ha tenido en cuenta. Yo creo firmemente que en estos tiempos
Dios tiene que seguir levantando hombres como Elías, hombres que alejen la ira de Dios y atraigan las misericordias del cielo, gigantes de la fe, para enfrentarlos a esta hora oscura que estamos viviendo. Ese era Elías, un hombre humilde, sin títulos académicos, no era miembro de la clase política ni siquiera de una academia, pero irrumpió en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso y oportuno para cumplir a cabalidad los propósitos y designios de Dios. Y se presenta en el palacio con estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel. Y con esas palabras se descubre ante el palacio del rey corrupto. Pero Elías tenía algunas características que Dios quiera que usted las tenga en esta mañana. Para Elías, Dios era real en su vida. ¿Es Dios real en su vida? Él conocía a un Dios personal, conocía la soberanía de Dios y se sometía a ella. Esa es la soberanía que consiste en el derecho que tiene Dios para hacer con nosotros, con las personas y con las naciones, lo que a Él le plazca. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, habla de esa soberanía. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria, por siempre. Amén. Un aplauso a Él. A Él sea toda la gloria. Las condiciones espirituales de Elías eran especiales, porque el momento que vivía su pueblo era un tiempo especial. Y en tiempos especiales, críticos, necesitamos hombres especiales, ministerios especiales. En estos tiempos de crisis, Dios tiene un mensaje. Miren, todo lo que sucede en Colombia, todo lo que pasa en el mundo, está íntimamente ligado al estado espiritual de sus gobernantes, de su clase política y de sus líderes religiosos y de su pueblo. Yo no sé si ustedes oyen noticias, pero no es pecado ver noticias de vez en cuando. En este año hay elecciones en los Estados Unidos, ¿sabían eso? En octubre eligen el nuevo presidente, o reeligen al que hay o viene otro. Y el actual presidente Obama, en una forma cínica y desconcertante, contrario a lo que la Biblia dice, le dijo esta declaración: mi mente ha evolucionado. Lo mismo que el vicepresidente dijo lo mismo: yo estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. ¿No oyeron la noticia? Los que no oyen noticias se las estoy dando hoy. Yo estoy de acuerdo que los hombres con hombres se casen y las mujeres con mujeres se casen. Y luego el vicepresidente dijo lo mismo. ¡Qué declaración! Es una afrenta en público a la palabra de Dios. No se trata si somos de derecha o de izquierda. Él lo está haciendo con fines electorales. ¿Irá a ganar? Solo Dios lo sabe. Yo no voy a hablar de política esta mañana. Yo creo que con esa clase política corrupta que viola los principios de la palabra de Dios, cualquier nación va camino hacia el juicio. Porque la Biblia lo declara, el apóstol Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y el argumento falso que están esgrimiendo y que le están presentando al país es el respeto al libre desarrollo de la personalidad y que no se violen los derechos humanos para que haya igualdad de todos ante la ley. ¡Qué mentira tan grande! Eso es un principio mentiroso, satánico,
cuando la Biblia dice: ¡ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Y otra noticia: a partir del 2013, toda persona que viva allá, que no sea ilegal, le van a poner un chip. ¿Supieron lo del chip? En la mano derecha y en la frente. Y si usted no tiene ese chip aquí o aquí, no lo atienden ni le dan médico. No hay seguridad social para ello. Esa es otra noticia que vendrá para el año 2013 en ese país. Mis amados, estamos viviendo tiempos proféticos. Como cristianos tenemos que orar mucho por los Estados Unidos, porque lo que viene es muy grave de parte de Dios para ese gran país. El país que un día nació con la Biblia abierta y poniendo por obra los principios bíblicos, hoy en día se ha convertido en una moderna Sodoma, alejada de los principios de Dios. ¡Qué vergüenza! Los políticos por eso no tienen la respuesta. Digan amén. Los fariseos modernos de la religiosidad popular y tradicional tampoco tienen la respuesta. La ciencia moderna y la tecnología, a pesar de los grandes avances y los grandes beneficios para la humanidad, también han fracasado, porque han dejado vacío el corazón humano. La ciencia puede explicar las enfermedades mentales, pero no puede traer paz mental. La ciencia puede liberar el poder del átomo, pero no puede dirigir su uso. La ciencia puede hacer del mundo una vecindad, pero no una hermandad. ¿Quiénes dan gloria a Dios por internet? Ya, eso no es malo, digan amén. Pero ha hecho del mundo una aldea. Hace 40 años, cuando nos convertimos, Danielito, cuando usted estaba hablando en lenguas en el vientre de su madre, usted no soñaba con internet. Y hoy me están viendo donde quiera. Las personas embarazadas, ¿cuántas mujeres hay embarazadas hoy aquí? Quiero verlas, ¿ni una? Pero hay que invitarla a que la iglesia crezca también ahí. ¿Eh? ¿Cuántas? ¿Tú? Mire, esa criatura que tiene esa mujer ahí ya está digitando en el vientre. Ese nené. A lo mejor ya tiene la página web en el vientre. Damos gloria a Dios por los avances científicos. ¿No es cierto que eso no es malo? Mire la tecnología, cómo nos ha facilitado para predicar el evangelio. Digan amén. Para estos tiempos de avances en lo tecnológico y en lo científico, es que necesitamos un ejército de cristianos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, amén, que así como Elías eran poderosos en Dios para destruir fortalezas espirituales, amén. Necesitamos una iglesia intrépida, una iglesia que ponga en práctica el radicalismo neotestamentario y no el fanatismo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a decirle a la gente que por qué se pone pantalones, que por qué usa. No, ese fanatismo no lo queremos. Pero sí la defensa de los principios de Dios. Digan amén. La defensa de los principios de Dios. Diga conmigo, la defensa de los principios de Dios. En el pasado, cuando nos convertimos, somos contemporáneos. Usted me ganó, porque lo que estoy diciendo es cierto. Mientras yo me convertía en Cristo, la familia Machuca ya hablaba en lenguas en el vientre de su madre. Nacieron casi que salvos desde antes. Ellos tuvieron que aceptar a Cristo, claro. Pero lo que quiero decirles es que en el pasado la iglesia estaba a la defensiva, retrocediendo. Todo el mundo nos atacaba. El adversario nos atacaba y teníamos complejo de inferioridad. Nos insultaban. Gracias a Dios que la iglesia ha crecido. Ya no podemos estar a la defensiva ni retrocediendo. Necesitamos estar al ataque como un ejército, avanzando y destruyendo fortalezas espirituales en el nombre del Señor. Amén. La iglesia de Dios debe hacer eso. No puede seguir aceptando
las mentiras de este siglo y seguir callando. Todo el mundo vive asustado, todo el mundo no, pero la iglesia también está miedosa a veces. Esa época pasó. Este es el tiempo del avance. Este es el tiempo del avance. No es el tiempo del retroceso. Es el tiempo de avanzar como un ejército. Para eso necesitamos ser llenos de lo alto. Pablo le dice a un joven que se llamaba Timoteo, un discípulo: óigame, cuida bien lo que Dios te ha confiado, le dice Pablo a Timoteo. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe, dice Pablo. Estoy leyendo una versión distinta a la de ustedes. Por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, dice el apóstol. ¿Cuáles son las discusiones mundanas y necias? Aquellas que violan los principios de Dios y nos desvían de la misión encomendada. La gran prioridad de la iglesia es alcanzar al mundo para Cristo. Digan amén. La gran pasión de la iglesia es enseñar para que ustedes sean discípulos. Cuando le damos más prioridad a otra actividad que no sea la principal, nos hemos desviado de la gran orden del Señor. Esta orden está vigente, por eso es que hay una gran prioridad por avanzar. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos para que su carácter siga siendo transformado. Digan amén. A obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, dice Jesús, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si el próximo domingo el pastor Daniel dice, bueno, el primer día de la semana, que es domingo, no hay celebración, no hay culto de adoración, nos vamos a repartir mercados al sur, ¿ustedes dirían amén? Se equivocaron. ¿Se da cuenta? El primer día de la semana es tiempo de adoración. Diga amén. Es tiempo de celebración. Y el día que el pastor hiciera eso, yo lo llamo y le digo, pastor Daniel se desvió. Pero como eso no va a pasar, no lo voy a decir eso. Ahora, ¿vamos a hacer las obras de misericordia? Dice Pablo, y nos dijeron que no nos olvidáramos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. La iglesia del Señor también debe tener una opción por los pobres. Digan amén. Ese es un pecado social que debemos corregir también. Lo principal no puede ser reemplazado por lo que tiene que hacerse paralelamente. Las discusiones mundanas y necias nos desgastan y nos detienen la visión. Los que tienen mucho conocimiento, mentiroso y hueco, siempre nos irán a estar atacando todo el tiempo. Óigame bien, no tenemos que escucharlo. El salmista nos dice, el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burlará de ellos. Amén. No discuta con los necios. Usted no discuta con los necios. La versión Reina Valera tiene una interpretación que me gusta. Cuando habla de las falsas enseñanzas, dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No podemos ni debemos polemizar con los necios. Cerremos los oídos al conocimiento soberbio que destruye y no transmite vida. El Señor nuestro se encargará de ello. Denle otro aplauso al Señor. El Señor se encargará de ello. Es hora de avanzar mientras el día de la gracia dura. Digan amén. El profeta Jeremías nos da un consejo para que las mentiras de los falsos pastores y maestros no nos vayan a desviar, porque ahora sí que hay mentirosos. ¿No han visto? Yo ya no le creo a todo el que lleva una Biblia bajo el brazo.
Una predicación bonita me conmueve, me inspira, pero eso no es todo. Pero un buen ejemplo me convence. Digan amén. ¡Aleluya! Ahora hay muchos que hablan bonito, pero viven feo. Cuidado, lo descrestan a uno. ¿Qué predicaciones? Hablan bonito, pero viven feo. Una bonita predicación me inspira, digan amén. Me conmueve, pero un buen ejemplo me convence. Hay mucho charlatán. Por eso le puse yo el mensaje de esta mañana: una voz profética en tiempo de crisis. Amén. Una voz profética en tiempo de crisis. Escuchen bien. Miren lo que dice Jeremías: malditos son los que ponen la confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son malditos los que escuchan a los mentirosos. Pero mire el mensaje para usted y para mí: benditos son los que confían en el Señor y han hecho del Señor su esperanza y su confianza. Denle un aplauso al Rey. Y han hecho del Señor su confianza y su esperanza. La confianza absoluta en los hombres hace que sigamos a los mesías mentirosos, falsos, que con el tiempo acarrean traición, engaño, desilusión y frustración. Voy a ponerles algo que yo viví en estos días. ¿Están entendiendo o se me están durmiendo? Lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Y yo aquí hablo con mucha libertad, porque estoy en medio de un pueblo libre, con un hombre santo que no deja de predicar la verdad, Pastor Daniel. A él no tiene callos en la lengua para decir verdades, ni le tiene miedo a nadie, pero decirlas con amor y con respeto, ¿cierto? En estos días me dio tanta tristeza. Un joven tenía una iglesia bonita, próspera, estudió en la universidad y lo cogió un político y lo enredó. Y usted tiene carisma, usted habla muy bonito, le dijo. Y un hombre bien presentado, una muchacha diría es un churrasco 3/4. Hablaba bien, predicaba bien. Digo, pero usted lo que quiere es ser, usted necesita ser concejal. Cuidado, usted es pastor, oye, no se deje tentar del diablo. Él no se deja, por ahí el diablo no lo ataca, tranquilo. Pero este muchacho ingenuo renuncia al pastorado. Mire las trampas de este político farsante. Abandona el ministerio, se lanza al consejo, no salió, y luego se fue donde el patrón político que le ofreció el cielo y la tierra a que le diera puesto, recién graduadito. Ni fu ni fa. ¿Son mentirosos o no? Óigame. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Pero malditos los que ponen su confianza en el hombre, en los falsos mesías. ¿Y sabe qué? No le voy a alargar la historia porque los canso. El muchacho está medio amargado. Abandona el ministerio. Cuando Dios lo llama a uno, manténgase firme, digan amén. La tempestad pasa y la bonanza llega. Y le creyó a este farsante. Ahora ni es pastor ni es político. Y tiene embolatada la comida. Por tonto. Por creer en los falsos mesías. Eso trae traición. Eso trae engaño. Eso trae desilusión. Y trae frustración. Los que hemos recibido el llamamiento, como tú, como yo y como muchos aquí, tenemos que morir con las botas puestas, pastor, como murió su padre. El viejo murió con una bota puesta, pero porque le quitaron una piernita, pero nunca aflojó.
y le dejó un legado a esta bella familia machuca que hoy es bendición para toda Colombia. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Los bendigo. Pero la confianza absoluta en Dios y en sus promesas sustentan nuestras vidas. Los que estén de acuerdo digan amén. Nos aumenta la fe, nos da la paz y nos reconstruye la esperanza. Alabado sea Dios. El profeta verdadero de Dios no es ni pesimista ni optimista, es realista. Obedece a Dios. Entrega el mensaje de Dios para su época con amor, pero sin contemplaciones. Cuando usted tiene una palabra profética, ¿quién era el que estaba hablando de algo profético aquí que me gustó? ¿Se fue el hombre? Mira, allá está en el computador. Cuando usted tiene una palabra profética, déla con amor. Si no tiene amor, calle el pico, porque hace daño. Cuando la verdad se dice con amor, así esa verdad duela, no quedan cicatrices en el alma, sino que reconstruimos las vidas. Digan amén. Pero cuando esa misma verdad se dice sin amor, así duela, usted puede dejar en la otra persona una herida profunda, que muchas veces se demora muchos años en cicatrizar y en algunos casos excepcionales no cicatriza. Hay que hablar con amor, no regañando a la gente ni diciéndoles hijos del diablo, como hacen por ahí tantos charlatanes por televisión. Hijos del diablo, porque insultando a la gente. Yo creo que si yo los insultara a usted, yo no hubiera vuelto esta vez aquí. El pastor no me hubiera peleado, pero me ha dicho nunca más lo vuelvo. Él hubiera dicho a su esposa, y a mí me hubiera dicho, pastor Tamayo, no tengo agenda. Y él me invitó hoy porque yo no le destruyo, le edifico. Dele un aplauso al Rey. ¡Alabado sea Dios! El profeta verdadero de Dios diagnostica la enfermedad espiritual, pero produce una salida. Martín Lutero, el gran iniciador de la Reforma Protestante, dijo en una ocasión que la fe era un fenómeno de acústica, pero otro le decía, también es un fenómeno de óptica. El profeta de Dios se sintoniza con el signo de los tiempos, con lo que pasa. Escucha la voz de su Señor. Oye lo que está pasando a su alrededor. Ve, oye, observa. Y luego dice, así dice el Señor, sin importar las consecuencias, para lo que esté torcido se vaya enderezando. Amén. Llama las cosas por su nombre, así muchos se incomoden. Yo aquí, si el pastor hubiera anunciado que el pastor Tamayo hace 6 meses venía a predicar aquí y que iba a traer requisitos para volverse rico en 6 meses, tendríamos 5,000 personas. ¿Sabes lo que me pasó en los Estados Unidos? Cuando yo iba, ahorita no he ido últimamente. Yo escuché una invitación. Requisitos bíblicos para ser tan millonario como Salomón. ¿Le gustaría a usted eso? Requisitos bíblicos, escúcheme bien, para ser multimillonario como Salomón. ¿Le gustaría, no es cierto? A ella le gusta. Yo no le como ese mensaje. Y estaban cobrando, por 2 días estaban cobrando $600. Óigame, pastor, $600 por oír ese mensaje. Y tenían 5,000 inscritos. ¿Cómo le parece a usted eso? Requisitos bíblicos para volverse multimillonario como Salomón. ¿Cómo le parece? $500 o $600 y habían 2 días. Y había por allá en otro pueblito otro pastor sudando la camiseta como la sudamos a veces, ¿eh? Y tenía un predicador allá, con este tema, seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y tenía 100 personas con los niños y no estaba cobrando. Ahora, no es que cobrar sea malo, lo que quiero decir es que ustedes establezcan la diferencia.
A la gente le gusta lo fácil, digan amén. Pero no le gusta crucificar la carne. Tengo un mensaje que yo lo voy a dar, me lo voy a copiar. No le gusta crucificar el viejo hombre, no le gusta crucificar el ego, le gusta estar en el mundo y vivir como el mundo, y le gusta estar bajo la influencia de Satanás, con los bolsillos llenos y rumbo al infierno. Ese no es el evangelio de la cruz, es otro evangelio. Cuidado con lo que escucha en televisión. ¡Ojo! Todo no es palabra de Dios. Hay mucha mentira, hay verdades, pero hay mucho engaño disfrazado con verdad. Y la ovejita que no sabe le dice amén a todo. Amén. Llegó furrucuchú, furrucuchá. Amén. Y cuando ya se aburren, dividen y se van para otra parte. Y siguen de frustración en frustración, de mentira en mentira, de engaño en engaño, hasta que terminan amargados, frustrados, y en una secta de error, o en el caso más grave, no creyendo en nada. Si a usted le dicen que se va a volver rico porque tiene que darme a mí 5 millones de pesos, dígame, farsante. Ofrende con amor, diezme con amor, dé ofrendas abundantes con amor, pero cuídese de los falsos profetas y maestros. Dele un aplauso al Rey. Alabado sea Dios. Estoy hablando duro, porque este no es un tiempo para hablar por parábolas. Jesús habló por parábolas, los profetas hablan directo. Juan el Bautista, qué hombre tan valeroso, lo mataron, claro. Los bocones también se mueren, ¿no es cierto, pastor? El mensaje de Juan el Bautista era valeroso, pero necesario en esos tiempos. Ciertamente Juan no era el cortesano de los que ostentaban el poder. Su misión consistía en trazar el mensaje de Dios sin contemplaciones. El arrepentimiento que pedía de sus oyentes era algo concreto. Óigame bien, no se trataba, ¿quiénes aceptan a Cristo? Levante la mano. Eso puede hacer. Era algo más el mensaje que él tenía. La señal del arrepentimiento para Juan el Bautista era un cambio radical en todas las áreas de su vida. En esa época había corrupción religiosa, corrupción política, y la gente era avariento, no tenía sensibilidad social. Pero él le decía a los que oían el mensaje de él, decían, compartan la túnica y el pan. ¡Ay, óigame! ¿Sabe lo que le decía Juan el Bautista? Compartan la túnica y el pan. Óigame bien lo que le decía Juan el Bautista a la época aquella. No exijan más de lo debido, no se llenen de avaricia, no hagan usura y no hagan extorsión ni calumnia. Ese era un mensaje duro, ¿o no? ¿Por qué decía él a las personas de aquella época que compartan la túnica y el pan? Porque eran personas egoístas. Usted a veces, yo me pongo a pensar que en las iglesias a veces dejamos traslucir un mensaje frío, insolidario. No nos duele el sufrimiento ajeno. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Vete con lo tuyo, que yo me voy con lo mío. Y por eso Juan el Bautista se levanta la voz profética, porque estos clérigos habían vuelto multimillonarios y no le ayudaban a nadie. Compartan la túnica y el pan. No exijan más de lo debido, no se llenen de avaricia. No hagan usura, no roben al pueblo, no hagan extorsión ni calumnia. Ese tipo de arrepentimiento poco se exige hoy. Están concentrados únicamente en el mensaje de las ofertas. La corrupción política y religiosa era tan grande que necesitaba esa época esta clase de mensaje. Digan amén. De ahí la diferencia entre el profeta auténtico
y el político contestatario, entre el rol profético y el activismo ideológico o religioso, entre el cristiano comprometido y el político oportunista. Las diferencias son muy amplias, son diferentes sus motivaciones, como también sus propósitos y sus criterios de participación. El profeta de Dios, el verdadero, lo guía el Espíritu de Dios. Esto no, ni sus ambiciones personales. Él lo guía el Espíritu de Dios. El político oportunista está lleno de egoísmo. No está interesado en introducir el reino de Dios entre los hombres, sino su propio reino. Por eso hay que tener discernimiento espiritual, para que el engaño no llegue tampoco hasta nuestras propias vidas. El profeta Isaías dice acerca de Judá y de Jerusalén. Mire lo que dice Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Wow. ¿Usted ha predicado así, pastor? Todavía no. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mira qué mensaje tan duro, porque el momento exigía esa claridad. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué mensaje tan duro, tan claro, tan conciso, pero tan sombrío. Pero la salida es bien amorosa. ¿Se da cuenta cómo habla Dios? Con amor. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Estoy leyendo una versión distinta a la de ustedes. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¡Qué amor!, ¿no es cierto? Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Palabra dura, pero siempre con una salida de misericordia y de amor. Digan amén. No le hablen a la gente del infierno, háblenles del amor de Dios primero, porque si no, no vuelven. Pero hay que hablarles claro. Acab creía equivocadamente que con su idolatría había extinguido la fe de todo el pueblo de Dios. En una ocasión se encontró con Elías y ¿sabe qué le dijo a Acab, al profeta Elías? ¿Eres tú uno de los que turba al pueblo de Israel? El mensaje de Elías turbaba al pueblo de Israel. Se les había olvidado que Dios siempre ha tenido en la historia un remanente que jamás doblará sus rodillas ante los Baales de ninguna época. Es posible que muchos perezcan, otros se amargan, otros se apartan de la fe y otros se vuelven a revolcar en el lodo de donde salieron. Pero el remanente de los santos siempre obedecerá a Dios. Denle un aplauso a Dios. El remanente de los santos siempre obedecerá a Dios. Y mire lo que decía tu tocayo Daniel, el profeta: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, como ustedes, comprenderán. Denle otro aplauso al Rey. Los entendidos comprenderán. Acab, el rey corrupto, se había olvidado que en medio de la corrupción imperante, Elías, el profeta, lo iba a confrontar. La segunda frase de Elías, ¿cuál fue la primera? Vive Jehová, Dios de Israel. ¿Cuál es la segunda frase? En cuya presencia estoy. Escucha. La presencia de Elías en el palacio real no era un acto protocolario, era un acto profético. No estaba en el palacio del rey para aplaudir al rey corrupto, ni mucho menos para conseguir prebendas burocráticas para sus amigos, tampoco. Elías tenía un mensaje de parte de Dios,
tenía que entregarlo, no podía callar más. No estaba tampoco en el palacio para recibir el aplauso de los corruptos. Él no era un propagandista del reino, era un profeta, era un testigo del Señor, que estaba dispuesto a dar la vida por lo que creía. Su pecho ardía con el fuego de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, pastores, jóvenes, mujeres, que no vendan, ni negocien, ni cambien sus principios. Hace poco me dijo un hombre, vine de Guatemala, el 30% allá son cristianos, parece que en Guatemala, iglesias de 50,000, pero la delincuencia sigue, no ha mermado la delincuencia. Yo no me explico por qué, con las iglesias más grandes de Sudamérica, con los pastores más prósperos de Sudamérica, y sin embargo el narcotráfico y la delincuencia, en vez de bajar los índices de delincuencia, siguen aumentando, pero las iglesias siguen creciendo. ¿Cómo explica usted eso? ¿Estaremos afectando el entorno? Parece que no. Necesitamos una iglesia intrépida que esté dispuesta a ser fiel a Dios a cualquier circunstancia que les toque vivir, y que cuando sean enviados entreguen todo el mensaje, no una parte. Pablo dice así a los Corintios: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le decimos a la gente: vuelvan a Dios. Elías estaba en el palacio del rey Acab en calidad de embajador de Dios. Nosotros como cristianos en el mundo somos embajadores del reino del Señor, para entregar las buenas nuevas, para que los hogares se restauren, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Por eso es que nuestra misión es trascendente. Por último, Elías estaba convencido de los recursos divinos que estaban a su alcance. Digan conmigo: en Dios los recursos son inagotables, no se acaban. ¿Están de acuerdo? En Dios los recursos son inagotables. Elías, dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como tú y como yo, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Elías rescató una verdad olvidada: en Dios los recursos siempre son posibles, son inagotables. Cuando los hombres dicen no se puede, Dios siempre dice que sí se puede. Pero Daniel da otro consejo: pero tenga cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado. Otros dicen: no deje que se llene de orgullo. Y otras versiones: no deje que se infatúe, que es lo mismo. Y entonces te alejes del Señor y sirvas y rinda culto a dioses ajenos. Puede que usted ya no se arrodille ante una imagen, pero es posible que el dinero lo tenga atormentado. Usted ama más al becerro de oro que al mismo Cristo. Cuidado. Hay gente que adora más el becerro de oro que el mismo Cristo. Hay gente que adora más su negocio que al mismo Cristo. Si haces eso, dice el Señor arderá contra ti en enojo. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Qué palabra profética tan fuerte, ¿no es cierto? La idolatría de los pueblos con sus gobernantes siempre han atraído la ira de Dios. La tierra era afectada, no había lluvia y por consiguiente no se daban los frutos. Y si no hay lluvia, ¿eso qué traía? Hambre, desempleo y muerte. Y todo el ecosistema se afectaba cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Miren lo que dice la Biblia: que se daban las guerras, había desolación y angustia de las gentes. Lo que voy a decir lo voy a probar. En 2 de Crónicas 15 dice: en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad, y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Si no se podía viajar con seguridad, ¿qué quiere decir?
que había terrorismo como hoy. En aquellos tiempos, dice Crónicas, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a todos los habitantes de los países. Había terrorismo, había violencia, habían atracadores. Nación luchaba contra nación, parecido a hoy. Ciudad contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Pero cuando los reyes y los gobernantes eran temerosos de Dios, miren lo que pasaba. Asa, diga Asa, fue uno de ellos. Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Su relación con Dios fue limpia, transparente. No practicó la doble moral de los políticos, que los políticos llegan, ¡oh, la honestidad! El discurso de la honestidad hacia afuera, pero por dentro son corruptos, se roban la plata de los impuestos suyos y los míos, digan amén. ¡Ah, voten por mí! La honestidad, el pueblo, la honestidad. La doble moral hacia afuera, el discurso de los principios de Dios, de la transparencia, pero hacia adentro son verdaderas alcantarillas. Después se roban la plata suya de los impuestos y después vuelven y le sonríen para que vuelva a hacer lo mismo. Soquete. Denle un aplauso a Dios. ¡Alabado sea Dios! ¿Qué hizo Asa? Quitó la idolatría de su pueblo, destruyó los símbolos de la diosa Acera, mandó que buscaran a Jehová, Dios de sus padres. Y la Biblia dice que como consecuencia de ese buen proceder, estuvo el país en paz por 10 años. Diga, estuvo el país en paz por 10 años. Dele un aplauso al Rey de la Paz. Mire lo que pasó. Yo sí quisiera que el doctor Santos estuviera aquí, mi presidente. Sí me gustaría estar en esos acuerdos para la prosperidad. A mí no me invitarán nunca. Ay, pero sí me gustaría decir algo de esto. Cuando los gobernantes son honestos y hacen la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasó en aquella época con Asa? El sector de la construcción fue incentivado grandemente. Había paz en todo el territorio. Qué bendición cuando nosotros tengamos paz en Colombia, ¿no es cierto? Mire, cuando nosotros tengamos paz en Colombia, se nos viene medio mundo a vivir aquí. Y vamos a tener que decirle, a usted le doy la visa y a usted no. Ahora entra todo el que quiere y a todo el mundo le dan visa. Pero cuando la paz vuelva a los campos colombianos, se nos va a venir media América Latina, porque este es el mejor país del mundo para vivir. Yo he viajado por países y yo no cambio a Colombia por el sueño americano. Aleluya. Yo no lo cambio. ¡No lo cambio! ¡Omar, no lo cambio! Si Dios te llevó allá fue porque Dios te llevó y para bendecirte. Me quedo en Colombia. Yo he viajado por muchas partes y yo quiero a mi tierra, quiero a mi gente, los quiero a ustedes, a todos. Este es el país más lindo del mundo para vivir. Mire, yo cuando voy a Corabastos, ya hace tiempo no voy. Hace más de 60 años haciendo violencia, ¿no es cierto? Los campesinos desplazados. Y usted va a Corabastos y todavía hay comida. Cuando yo voy a Corabastos me provoca ir a la plaza de Corabastos y hacer esto. Señor, gracias por este país tan lindo. Hay comida. A veces se pone cara, ¿no es cierto? Pero siempre hay comida. Siempre hay comida. Más de 60 años matándonos, más de 60 años de violencia y siempre hay comida. Este es el mejor país. Aquí debiera ser la nueva Jerusalén, pastor. Denle un aplauso al Rey. Y si había paz en la época de Asa, había inversión, y la inversión alejaba el desempleo, y no había guerra en todo el tiempo en el que él gobernó. Dice Crónicas, Asa le dijo a la gente de Judá, mire lo que le dijo a Asa: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y vallas.
La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios. La tierra nos pertenece, esta es nuestra tierra, porque hemos buscado al Señor Dios y Él nos ha dado paz por todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. Y la versión Reina Valera dice: edificaron pues y fueron prosperados. Amén. Edificaron pues y fueron prosperados, porque Dios les dio paz. Edificaron pues y fueron prosperados, porque Dios les dio paz. Elías conocía la palabra de Dios, sabía que él iba a intervenir en el destino de Israel, como en efecto sucedió. Nuestra oración para estos tiempos es que el Señor de la historia levante hombres como Elías. Digan amén. Profetas auténticos de Dios, menos verbalizadores de la fe y más hacedores de la palabra de Dios. Hombres comprometidos con Dios y con el destino de su pueblo. Pastor, ya para irme, no se preocupe por hacer protagonismo. No. No se preocupe por ser famoso, tampoco. Yo no voy a la reunión de pastores con el presidente, porque yo una vez fui, yo le comenté al pastor, y estaba aquí el presidente, y todos para la foto. Protagonismo se llama eso. No se preocupe por ser famoso, tampoco. Preocúpese por seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se preocupe por tener la iglesia más grande de América Latina para que le digan el show de América, el pastor show de la Panamericana. No. Preocúpese por ser Daniel Machuca y obedecer a Dios. No se preocupe por ser famoso. Si mañana aquí hay una iglesia que tiene 1 millón de miembros, dé gloria a Dios. Pero usted haga lo que Dios le dijo que hiciera. No entre en la competencia religiosa, digan amén. Amados, que Dios por su Espíritu Santo, ya estoy terminando, nos dé la fuerza suficiente para enfrentarnos con valor a estos días difíciles que estamos viviendo y los que seguirán viniendo hasta que Cristo venga. Le dejo esta promesa, le dejo esta promesa a todos. Seamos fieles para que al final de los tiempos, cuando la historia haya sido consumada, se cumpla en nosotros la promesa que escribió Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mi querido Daniel y queridos líderes, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Eso es lo más importante. Fidelidad, para cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Alabado sea Dios. Esta palabra la tenía atorada en mi guarguero, y yo dije: voy a ir donde Danielito si él me da permiso. Gracias por el permiso que me dio, y la he dado toda. Toda es toda. Es palabra de Dios. Digan amén. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay gozo en el corazón de ustedes y en el mío también. Hay un fuego que arde. ¡Jacachata! Ese fuego no se apaga. Pónganse de pie. ¿Hay alguna persona? A la hora precisa, me entregaron a las 1:30. A las 1:30 terminé, a las 1:30. Si hay alguna persona que quiere que yo ore por usted, ¿hay alguna persona nueva que haya venido invitada por alguien? Tenga la bondad de pasar adelante. ¿Quién te invitó, joven?
Quiero orar para que el Señor te ayude y te levante. Oye, mijo, gracias por ti. ¿Hay alguien más? ¿Nuevo? Tenga la amabilidad pronto. Danielito, ya nos vamos, ¿sí? Ah, bueno, esto está para largo. Yo, si quieres, sigo hasta las 6, no. Gracias. Gracias. ¿Nuevos también? Yo, mire, ¿cuánto tiene el bebé ese? ¿Qué es, niño o niña? ¿Ya digita? Esta es una página web. Mírala por... Ya están digitando los muchachos. ¿Saben más que usted y que yo eso? A ver, dice Danielito que sí. ¿Hay alguien más? Vamos a orar también por las personas que tienen algún negocio. ¿Usted tiene algún negocio? ¿Alguien que quiera que yo ore para que el Señor lo prospere? Háganse aquí, las personas que tienen algún negocio. Yo quiero orar por ustedes rápidamente. Gracias. Miren, aquí. Confíen en Dios que los tiempos que vienen son buenos. No importa que estemos en una alcantarilla, nosotros olemos a Cristo. No importa que este mundo huela feo, usted huele a Cristo. Digan amén. Entonces no vamos a ser profetas del desastre, que esto se lo llevó el diablo. No, esto se lo llevó a Cristo. Él fue el que venció en la cruz. Háganse aquí, háganse más para acá y voy a orar primero por ellos. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas y esa criatura que está en tu vientre. Cierren sus ojitos y con todo tu corazón digan: Padre bueno, en esta hora yo abro mi corazón a ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Digan conmigo: Señor, en voz alta, Señor, estoy cansado de mis propios caminos. Necesito a ti, te necesito a ti, Jesús. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y presérvame para la vida eterna. En esta hora quiero decirte algo. Con tu ayuda, cuenta conmigo. Amén y amén. Yo voy a orar por ustedes. Yo quiero que tomen los datos pronto. Ujieres, pilas. ¿Ya? Voy a orar. Padre querido, yo oro por estas personas. Por esta señora que tiene en su vientre el hijo de su amor. Desde ya lo bendigo. Bendigo a su esposo. Bendigo a este joven. En el nombre de Jesús. Gracias por el regalo de la vida eterna que tú les has dado en esta hora. Y que a partir de hoy, a partir de ese nuevo nacimiento que ha de venir por la fe, que ya se está iniciando, ellos salten para vida eterna. Te los presento a ti como fruto de los sufrimientos del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Son tuyos. Y como son tuyos, nadie podrá arrebatarlos de tu mano. Espíritu Santo, en tus cuidados y en tu guianza los encomiendo. Amén y amén. Dios los bendiga. Pasen allá. Dios los bendiga. Y para adelante. Vamos aquí. Mira, aquí están estos prósperos. Son empresarios. Tienen negocios. ¿Están endeudados? No. Están bendecidos. Tiene deudas y pero eso no importa. Vamos a orar. Sean fieles a Dios. Las añadiduras vendrán siempre. No busquen las añadiduras. Hagan lo que están haciendo. Busquen el reino y las añadiduras vendrán. Oye, cierren sus ojitos. Yo voy a orar por ustedes. Levanten su mano. Voy a hacer una oración profética sobre ustedes. Padre, en esta hora estoy delante de tu presencia con estos hombres que tienen negocios independientes, empresarios jóvenes, pequeñas empresas, negocios. Yo te pido, Señor, que la prosperidad bíblica, la verdadera, no la que manipulan los hombres, la que viene de parte de ti como fruto de la obediencia a ti, venga sobre ellos. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas. Si hay personas que están debiendo dinero,
que aparezca el dinero para que queden saldados y muy pronto ese pasivo disminuya y el activo aumente. Yo los bendigo en esta hora. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta hora me declaro bendecido por Dios, prosperado por Dios, y todo lo que yo hago y lo que seguiré haciendo tendrán tu aprobación, porque de hoy en adelante me interesa tu reino. Pero regálame las añadiduras, Señor, porque soy tu hijo. Amén. Me declaro bendecido, bendecida. A partir de hoy mi negocio prosperará, mis deudas se cancelarán y estaré en la victoria gloriosa de los hijos de Dios. Amén y amén. Miren, vayan prosperados a sus puestos, vayan prosperados. A mí no me tienen que dar plata, las bendiciones de Dios. Vayan al puesto, vayan al puesto, vayan felices. Ya no va a haber más. A su mujer ya pagar todo, vean. Salió sin deudas aquí, gloria a Dios. Siéntese, siéntese, ya me voy. ¿No es cierto que eso es diferente? Ese evangelio que predicamos, ¿no lo notan que es diferente? Pero es el de Cristo. Miren, óigame bien antes de irse. La sangre, el poder de la sangre de Cristo. ¿Quiénes quieren saber más sobre este tema? Estamos ofreciéndolo al final. El conflicto entre el bien y el mal, personajes del mal, desde Génesis en adelante. Lea la Biblia, pero lea otros libros. Hay este libro y que lo recomiendo yo: El catolicismo romano a la luz de las Escrituras. Ahí dicen lo que ellos dicen que somos nosotros, pero en este libro dice lo que verdaderamente somos. No es un libro para pelear con nuestros hermanos católicos, que los queremos mucho. Es para que usted aprenda a diferenciar entre lo que creía en el pasado y lo que cree en el hoy. Es un libro que lo debe tener en un buen discipulado. Otro libro, comentario de la carta del apóstol Pablo a Filemón, para los maestros como Daniel. El altar y el evangelio. El rey y tú, para los que están evangelizando, para los discipulados. Al final me regala una sonrisa, se me acerca, que yo no la regaño y me pongo bravo, y se lleva un libro. Amén. Ya no dicen amén. Dios los bendiga. Pastor, gracias por invitarme.